frecuencia. Bienvenidos a este programa nacido en el corazón de Dios con la intención de bendecir sus vidas. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de una de las temáticas que me pareció fundamental para poder hablar en estos tiempos y creo que va a ser de bendición para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a hablar acerca del discipulado, vamos a hablar acerca del costo del discipulado. Así se va a llamar la temática del día de hoy, el costo del discipulado. Y primeramente, para entender qué es ser un discípulo, vamos a hablar acerca del verdadero significado de lo que es ser un discípulo, ¿no? Un discípulo es una persona que recibe enseñanza de un maestro o sigue estudios de una escuela. Un discípulo también es alguien que sigue y defiende las ideas, doctrinas y métodos de su maestro. ¿Qué estamos hablando acerca de esto, no? De que es importante entender la definición de discípulo. ¿Por qué? Porque Jesús nos manda a que no solamente seamos discípulos, sino que hagamos discípulos. Y obviamente ser un discípulo es ser discípulo de Cristo, es aprender y dejarse enseñar por Jesús. Verdaderamente, para ser un discípulo hay que dejarse enseñar por Jesús. No cualquiera que se acerque a Jesús va a ser discípulo de Jesús, sino aquel que se deje instruir por Jesús, ¿no? Y bueno, leía acerca de una palabra que está en Lucas 14, del 31 al 33, y habla acerca de una parábola. Dice, el rey dice que piensa en la guerra, dice. Y comenzamos a leer. Dice, ¿o qué rey al marchar de la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo, dice, lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Jesús nos quiere dejar una enseñanza con esta parábola, ¿no? Como vemos, está hablando acerca de un rey que va contra otro rey a hacer una guerra. Pero dice que qué rey que va a hacer una guerra no considera primero contra quién se enfrenta. Dice, ¿no? Porque tiene que ver qué es lo que va a enfrentar y a quién va a enfrentar y cómo lo va a enfrentar. Tiene que saber las estrategias que va a usar, ¿no? Y entonces a esta temática le puse el costo del discipulado, porque como vemos, esta pequeña parábola nos enseña acerca de un rey que considera primeramente, antes de ir a una guerra, considera con quién va a ser la guerra, considera qué es lo que va a traer la guerra, contra qué se va a enfrentar, ¿no? Vemos también que habla acerca de una embajada, habla de un reino, ¿no? A quien se va a enfrentar, ¿no? También vemos también que habla acerca de que si ve que se enfrenta a un reino que trae más guerreros que él, pone condiciones de paz. Y vemos la palabra condiciones. Pero no solamente esta historia nos habla acerca de algo físico, sino nos quiere llevar a una vida en Dios con propósito. El costo del discipulado consta en esto, viendo esta historia, ¿no? Que para entender de que ser un discípulo tiene un costo, obviamente debemos entender que tiene una recompensa, pero debemos entender qué tipo de costo tiene para poder tomar la decisión de querer ser un discípulo. Primeramente debemos considerar si queremos o no ser un discípulo, porque debemos considerar cuál es su reino, cuál es la embajada que representa el estado de un país, cuál es qué es lo que predomina en ese reino, ¿no? Debemos considerar no solamente la embajada, sino debemos considerar también las condiciones que ese reino tiene. Para ser un discípulo de Jesús, debemos considerar que hay un reino, que está Dios, pero también que hay condiciones que ese reino tiene para ser un discípulo. Y esas condiciones habla de renunciar a todo. Y es ahí que cuando renunciamos a todo para Él, Dios nos considera que somos discípulos. Y buscaba cómo podemos considerar para pensar si realmente quiero o no ser un discípulo de Cristo. La palabra nos habla acerca de los pensamientos en Proverbios 20:18. Dice, los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra, hablando de esta historia. ¿Cómo vamos a querer ser un discípulo de Cristo si no entendemos qué significa? ¿Cómo vamos a querer ser alguien que es instruido por Dios
si no consideramos qué es lo que debemos hacer para realmente que eso dé resultado en nuestras vidas, ¿no? Habla acerca de la embajada, ¿no? Que debemos entender de que hay un reino, hay alguien que gobierna. Para ser un discípulo de Cristo debemos entender que Jesús es el que gobierna y que Él pertenece a un reino, y nosotros cuando nos unimos a Él dejamos que ese reino sea el que prevalezca en nuestras vidas. Y cuando habla de embajada podemos ver en Lucas 12:58, dice: cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea para que te arrastre al juez, te entregue al alguacil y te meta a la cárcel. ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Habla acerca de que hay una embajada y la embajada tiene condiciones. En esta embajada podemos ver de que hay principios que deben respetarse y hacerse, ¿no? Como vemos acá, vemos que dice, si por ejemplo, si nosotros queremos ser discípulos de Cristo, consideramos que queremos ser discípulos de Cristo, pero cuando nos presentamos delante del embajador, que es Dios, queremos ir a Él, pero realmente no tenemos algo contra alguien y no arreglamos ese algo, no podemos presentarnos delante del Rey, porque ese Rey tiene principios que puso para que no lo traspasemos ni rompamos esos límites, ¿no? Nos está hablando acerca de que el embajador tiene las cosas claras y Dios quiere que nos manejemos como la embajada quiere, no como nosotros queramos. Si nos vamos a presentar delante del embajador, que es Dios, debemos ir de la manera que Él quiere y que nos presentemos habiendo hecho lo que Él nos pide, ¿no? Y hablando también un poco de esto, de qué significa la embajada y presentarse delante de Dios habiendo considerado que queremos ser discípulos de Cristo, presentándonos delante de Él, es necesario también hacer lo que Él quiere, lo que Él nos pide, ¿no? Y también nos lleva a Job 22:21, que habla, vuélvete ahora en amistad con Él y tendrás paz y por ello te vendrá bien, ¿no? Nos habla acerca de estas condiciones. Debemos saber que este reino tiene condiciones que debemos cumplir. Este reino tiene condiciones que debemos cumplir. Y hasta acá podemos ver esto, ¿no? Podemos ver de que es necesario considerar que ser un discípulo de Cristo tiene un costo. Por eso debemos considerar. No podemos ir a la guerra sin haber considerado contra qué nos vamos a enfrentar. Así no podemos ser discípulos de Cristo sin haber entendido qué significa. Y como dijimos, ser un discípulo es alguien que recibe la enseñanza de su maestro. ¿Yo quiero ser discípulo o quiero ser alguien más? Eso es lo que vamos hoy, ¿no? Yo quiero presentarme delante de Dios, el embajador de mi vida, pero ¿estoy cumpliendo lo que Él me está pidiendo, lo que el reino tiene establecido? Esa es la pregunta que podemos hacernos, ¿no? ¿Estoy entendiendo las condiciones que Dios tiene para que sea yo realmente una discípula? Si yo quiero que la realidad de Dios esté en mi vida, debo entender de que hay condiciones de las cuales yo debo entenderlas y de las cuales debo practicarlas. Como vemos, también habla de renunciar a todo. Y decía, ¿no? Dice, debemos entender que cuando habla de una renuncia, Dios habla acerca de que renunciemos a todo para poder ser discípulos. Debemos entender de que esa renuncia Dios no te la va a pedir si no tiene una recompensa. Y esa recompensa no quiere decir para mañana simplemente, sino que la recompensa, lo que Dios está pidiendo que renuncies, es para el hoy y para mañana, ¿no? Y dice en Mateo 19:27-28, dice, y entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros los hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a los 12 tribus de Israel. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que solamente renunciando, digamos, a lo que nosotros sabemos que a nuestra condición humana, por ahí muchas veces puede ser placentero, renunciando para que se haga la voluntad de Dios, para caminar en base a lo que Dios nos pide, vamos a ocupar un reino.
ahí es a donde vamos a gobernar verdaderamente. Es ahí a donde vamos a poder tener una posición con la autoridad, tanto en la vida física como espiritual, ¿no? Y debemos entender esto, ¿no? ¿Por qué Dios nos pide renunciar a todo? Porque Dios sabe que lo que nos pide que renunciemos es para tener un mayor crecimiento en nuestras vidas. Muchas veces lo que es bueno para el hombre no es bueno para Dios. Y muchas veces, como dice la palabra, todo me es lícito, mas todo no me conviene. Todo no me conviene. Y muchas veces debemos entender eso. Debemos entender de que esta vida de discipulado se vive por medio de la fe, por medio de dependencia de Jesús, por medio de entender a qué nos va a llevar este reino, por medio de entender qué tiene este reino para ofrecerme, no solamente para el mañana, sino para el hoy en mi vida, ¿no? Hablamos de un todo, Dios nos pide de un todo. Y cuando Dios te pide un todo, habla acerca de esto, ¿no? En Filipenses 3, del 7 al 8 dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Debemos entender que para un discípulo de Cristo, alguien que recibe enseñanza de su maestro, morir a lo que para él era ganancia, solamente lo puede hacer por amor de Cristo. No hay nada que vos puedas hacer por Cristo humanamente que te pueda llevar una vida de discipulado en tu propia fuerza. Debes entender de que si vas a morir por algo o algo, sea por amor a Cristo, sea porque entendés lo que Dios te está pidiendo, va a traer un beneficio en tu vida. Ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Todo lo estimo por perdido, dice. Y todo lo que nosotros tenemos por perdido, lo podemos tener por perdido simplemente si lo vivimos por la fe, por medio de Jesús. Y vamos a saber negarnos a ciertas cosas cuando entendemos por qué estamos entregando estas cosas. ¿Por qué estoy muriendo esto? ¿Por qué estoy dejando esto? Es importante entender de que quizás hoy no estás entendiendo quizás el por qué Dios te pide ciertas cosas. Quizás no entendés por qué Dios en su palabra pide esto, pero quizás también está bueno preguntarte si entendiste que ser un discípulo significa dejarte enseñar por Él. Y dejarte enseñar por Dios te va a llevar a un conocimiento de quién es Él. Dejarte enseñar por Dios y caminar en base a lo que Él te está pidiendo te va a dejar y te va a dar total libertad para que te puedas acercar delante de Él a hablarle, ¿no? Como vemos acá, habla de la... Perdonen que me pasó. Como vemos acá, habla de la embajada. Podemos presentarnos delante de esa embajada que representa un gobierno, podemos presentarnos delante del gobierno solamente si consideramos bien quién es el que gobierna. Podemos presentarnos delante del gobierno de Dios si realmente entendimos y tratamos cada día de caminando en la obediencia a esas condiciones que nos pone este reino, ¿no? ¿A qué te quiero llevar con esto, no? De que la vida en Jesús es una vida que sí tiene un costo. Ser un discípulo de Cristo tiene un costo, pero también tiene una recompensa. Ser un discípulo de Cristo no te va a ser fácil si lo querés vivir humanamente, te va a ser fácil solamente si lo vivís por medio de la fe y también considerando, entendiendo lo que significa ser un discípulo, que es me dejo enseñar por Él, para que Él crezca en mí y para que se cumpla lo que Él tiene. Y como vemos acá, renunciar a todo, y en ese todo no te habla de renunciar a tu familia, a ver, no te habla de dejar esto que te hace bien. Dios sabe y a cada uno en particular les va a decir lo que tienen que dejar. Le va a decir qué es lo que los lleva a vivir una vida que Él no quiere para sus vidas, y seguramente Dios te va a pedir, hay cosas que Dios te va a pedir a vos, que Dios me va a pedir a mí, que quizás no son las mismas, pero quizás significa un todo. ¿Para qué? Para que lo que Dios tiene en mi vida pueda fluir y pueda crecer, ¿no?
¿Para qué? Para que crezca en el conocimiento de Dios. Como sabemos, la vida en Dios es una vida por medio de la fe, es una vida por medio del Espíritu, y solamente depende de mí y depende de vos querer vivirla, solamente depende de mí y de vos querer ser un discípulo. Puedes elegir ser alguien más o puedes elegir ser un discípulo. Si vemos en la palabra de Dios, había 12 discípulos, no había 20 discípulos. O sea, había mucha gente que rodeaba a Jesús, pero eran pocos los que se dejaban realmente enseñar, direccionar y dejaban que su vida esté en base a lo que Jesús enseñaba. Yo quiero ser una discípula. Te animo a que vos del otro lado puedas tener el anhelo de ser un discípulo. Sí va a tener un costo, porque si vos querés tomar la decisión de ser un discípulo sin entender lo que significa ser un discípulo, te vas a frustrar en el camino, vas a caer y vas a encontrarte con la nada misma. Pero si vos considerás qué significa, qué pasos tenés que dar, qué condiciones tiene este reino, cuál es el que gobierna en este reino, vas a poder realmente tener el resultado de tener una vida discipulada por Cristo, enseñada por Cristo, y es en esa manera que el resultado de tu vida va a ser de acuerdo a lo que Cristo quiere para vos. Así que bueno, nada, desde acá en Somos Otra Frecuencia queremos bendecir tu vida y te agradecemos por estar ahí del otro lado.